Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Nico D. En esta entrega de Paradigma Monetario hablaremos de la crisis del 2008. Mucho se ha hablado en la prensa de la potencial crisis financiera que se avecina tras la pandemia provocada por el SARS coronavirus 2, comparando sus posibles efectos y causas con la crisis del 2008, que junto a la gran recesión del 29 son las mayores crisis financieras de la historia de la banca moderna. Pero veamos la historia. Trasladémonos al día domingo 14 de septiembre de 2008. Dick Full, un veterano de la banca, CEO del que en ese momento era el cuarto banco de inversiones más grande de América, con 185 años de funcionamiento, Lehman Brothers, reflexionaba en su casa sobre la avalancha que se le avecinaba. Debía superar la obstinación y el orgullo y aceptar que estaba literalmente al borde del precipicio. El viernes anterior, Ken Lewis, CEO del Bank of America, quien le había ofrecido intervenir en su banco, lo llamó para avisarle que había revisado sus portafolios inmobiliarios y que descubrió que estaban mucho, pero mucho peor de lo que ellos pensaban. Las deudas hipotecarias eran tan malas que dijo que solo realizaría una transacción si la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, intervenía. Por supuesto, Dick Full lo rechazó de inmediato, ya que aún confiaba en que su banco era demasiado grande para quebrar. Pero, frente a la realidad, era momento de llamar a Lewis para aceptar su oferta. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Era demasiado tarde. ¿Cómo fue que ocurrió todo esto? Veamos el contexto. Sistema bancario. Lo primero que necesitamos comprender es cómo operan normalmente los bancos como Lehman Brothers o los llamados bancos de inversión. Un banco tradicional opera normalmente con el influjo de los depósitos de sus clientes y presta este dinero a grandes compañías para que éstas la inviertan en sus proyectos. Estas entidades bancarias están sujetas a una gran cantidad de regulaciones y entidades gubernamentales que se dedican a supervisar y regular sus operaciones. Sin embargo, los bancos de inversión operan de un modo distinto. Ellos operan en un sistema bancario propio, llamado como el Shadow Banking System o banca en la sombra, que corresponde a transacciones exclusivamente intrabancarias, cuyo fin es el de generar flujos en el corto plazo para financiar instrumentos de largo plazo. Todos los instrumentos de la banca en la sombra tienen un denominador en común, están exentos de toda regulación del gobierno. Uno de los principales mercados de estos bancos es el de los papeles comerciales, papeles que describen una serie de pagos a realizar en el tiempo a cambio de un pago inicial, el cual se utilizaba, en teoría, para cubrir necesidades operacionales como inventarios o gastos pequeños, en un plazo de 270 días máximo. Este instrumento estaba exento de cualquier tipo de regulación, por lo cual solo podían acceder a él empresas de buen rating crediticio y alta solvencia financiera. Por lo tanto, a pesar de no estar regulados, representaban la inversión más segura, la más confiable y la de mayor liquidez. Políticas gubernamentales y mercado inmobiliario. A finales de los años 90, Estados Unidos experimentó un gran crecimiento económico gracias a las nuevas inversiones asiáticas y las del petróleo en Medio Oriente. Por su parte, las políticas en pos del aumento de las propiedades inmobiliarias han sido históricamente todo un éxito en los Estados Unidos, siendo aplicada desde Roosevelt, Reagan, Clinton y George W. Bush. Una de estas políticas fue la creación de la Adjustable Rate Agreement o acuerdo de tasas reajustables, lo cual significa que las tasas de los créditos hipotecarios estarían sujetas a tasas referenciales, las cuales pueden variar a través del tiempo. Este acuerdo implicaba un pago mensual más bajo en el corto plazo para los clientes, pero un aumento en el costo total de la deuda en el largo plazo. El gobierno, por su parte, al poder operar en las tasas referenciales, forzaba el mercado para que las tasas bajasen, bajando igualmente las tasas de los créditos hipotecarios, produciendo mayor flexibilidad en el corto plazo para los consumidores. Sin embargo, esto generó un aumento sistemático en el precio de las propiedades y por lo tanto un aumento sustancial del valor de la deuda total de los clientes. Originalmente, los créditos hipotecarios requerían un gran escrutinio del cliente para verificar que efectivamente podrían pagar. Por lo tanto, solo accedían los clientes con alta capacidad de pago. Sin embargo, parte de las medidas de flexibilidad que se otorgó por aquellos años fue la de relajar la calidad crediticia exigida a través de los créditos subprime, los cuales eran mucho más accesibles, por lo que tenían menor calidad crediticia. Este fenómeno fue llamado mediáticamente como la burbuja inmobiliaria, cuyos síntomas son similares a los observados en el mercado inmobiliario de Chile, donde se combinan ambos factores, precios muy altos con tasas hipotecarias muy bajas. Por si fuera poco, el gobierno realizó dos actos, en 1999 y 2000, para derogar la enmienda de Roosevelt, que separaba la actividad bancaria comercial de la de inversión y que dejaba exento de cualquier tipo de regulación los nuevos y complejísimos instrumentos financieros que habían nacido por esa época, los llamados instrumentos derivados. Un verdadero proceso de liberación y desregularización del mercado. Mercado financiero y securitización. ¿Cómo funcionaban dichos instrumentos derivados? El primero de estos instrumentos es el llamado Collateralized Debt Obligation, CDO, o obligación de deuda garantizada, donde el originador, la entidad que te otorga el crédito hipotecario,
Crea un paquete o pozo de mutuos hipotecarios de igual riesgo y se los vende a una securitizadora, normalmente una entidad independiente creada por un banco de inversión, la cual compra este paquete de deudas con el dinero de bonos que emite previamente a otros inversionistas, por ejemplo fondos mutuos o AFPs, y luego recibe el dinero de las deudas hipotecarias que compró, con el que paga los bonos que emitió en un inicio, proceso cíclico del cual cobran una comisión. Por si no fuese lo suficientemente complejo, aparece otro instrumento, el llamado Credit Default Swap, CDS, o permutas de incumplimiento crediticio, el cual es una auténtica revolución. Este instrumento es un seguro privado que te protege contra el incumplimiento o quiebra de cualquier entidad, sin necesidad de que tengas alguna relación con dicha entidad, a cambio de una mensualidad que debes pagar. Este instrumento literalmente te permite apostar a la quiebra de una entidad y ganar un botín considerable si dicha quiebra se lleva a cabo. Ya en la cúspide de la ludopatía financiera que representan estas actividades aparece el último gran instrumento, el llamado CDO sintético. Este instrumento realizaba la misma actividad cíclica descrita con anterioridad en el instrumento CDO, solo que esta vez, en vez de estar conformado por paquetes o pozos de mutuos hipotecarios, estaba compuesto por paquetes de CDS, que apostaban directamente a la quiebra de los otros CDOs en funcionamiento. Literalmente eran paquetes de apuestas a que el sistema hipotecario colapsaría. Antes, la exposición al riesgo de una misma deuda se limitaba a la cantidad de bonos o participantes para dicha deuda. Sin embargo, ahora la exposición de las deudas hipotecarias era infinita. Clasificadoras de riesgo. A esta olla a presión se le suma la actividad de las clasificadoras de riesgo. Estas son empresas privadas que se dedican a evaluar y clasificar la calidad crediticia de las empresas y los instrumentos transados en el mercado. Nadie está realmente obligado a que le pongan una nota. Sin embargo, son las mismas empresas las que contratan a las clasificadoras para que evalúen sus instrumentos, ya que solo podrán realizar transacciones si el resto puede ver que una entidad externa ha evaluado sus activos. Con el explosivo crecimiento de estos instrumentos financieros, la demanda por este servicio aumentó exponencialmente también. Para el fin de los años 90, las tres clasificadoras más grandes del mundo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, obtenían márgenes anuales de más del 50%, siendo mayores que Exxon e incluso que Microsoft. Sin embargo, la prensa americana describió la actividad de estas empresas como un verdadero lavado de ratings. Existía una gran presión por las entidades financieras, las cuales pagaban generosas cantidades de dinero por sus clasificaciones, llegando incluso a amenazar directamente con cambiarse de compañía de no obtener un buen resultado. Estas compañías se justificarían después acusando de tener modelos informáticos defectuosos, en los cuales confiaban plenamente. Sin embargo, es el impulso de participación de mercados, la presión de las entidades financieras, la falta de recursos y la ausencia de supervisión gubernamental lo que les permitió consolidar su verdadero cártel de ratings crediticios. Pero volvamos a los hechos. El primer incidente ocurre en 2007, cuando el banco Bear Stearns quiebra y la Fed sale al rescate de la institución, lo cual, lejos de ser una llamada de atención, solo aumentó el riesgo moral del resto de instituciones bancarias, las cuales pensaron que el Estado no permitiría ninguna de sus quiebras. Todo esto nos lleva nuevamente el domingo 14 de septiembre de 2008 a la oficina del desesperado gerente de Lehman Brothers, Dick Fu, llamando y llamando sin obtener respuesta alguna. El banco Barclays dijo que aceptaría comprar a Lehman Brothers solo si no tocaba ninguno de los portafolios inmobiliarios basura. La Fed propuso que aceptaría solo si, con el aporte y participación de todos y cada uno de los bancos americanos, creaban una entidad bancaria nueva, que se encargara exclusivamente de adquirir dichas deudas tóxicas. A pesar de la aprobación de todos los presentes, la ausencia de solo uno de los directivos, el cual no pudo ser contactado y menos un día domingo, impidió que se realizara la negociación. Dick Fuld había sido completamente abandonado. El lunes 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers realiza una conferencia de prensa anunciando públicamente que se acogerían a la ley de bancarrota. Esta fue la explosión de la olla a presión, ya que desencadenó automáticamente una verdadera corrida bancaria en los mercados de papeles comerciales, descrito al inicio del video. ¿Qué es una corrida bancaria? Resulta que los bancos no tienen el dinero de todos sus depositantes de manera física. La totalidad del dinero no está almacenado en bóvedas o en cuentas bancarias, sino que está invertido en forma de papeles. Entonces, si todos los clientes de un banco acuden al mismo tiempo a retirar su dinero, el banco simplemente debe vender todos sus papeles para obtener el dinero, y al hacerlo de forma rápida y sin premeditación, lo hacen a un valor muchísimo más inferior al que deberían, no alcanzando a pagarle a todos sus clientes. Ahora, sucede que este fenómeno actúa como un verdadero virus para el resto de los bancos. El sistema financiero es tan sensible que basta con que los clientes tan solo sospechen de que su banco va a quebrar
para que todos vayan en masa a cobrar sus depósitos. De la misma forma, los clientes de otros bancos, al ver que un banco quiebra, acuden igualmente en masa, generando un efecto dominó. Resulta que Lehman Brothers era el cuarto emisor más grande de papel comercial en ese momento, y al anunciar su quiebra, todos sus papeles se convirtieron automáticamente en basura. Esto desencadenó una corrida bancaria en el shadow banking system a nivel internacional. Al ver cómo los papeles de Lehman Brothers se volvían basura, todos salieron a vender todos sus papeles comerciales de otras instituciones, haciendo que se convirtieran igualmente en basura, creando el efecto en cadena descrito anteriormente. La explosión de la burbuja inmobiliaria acabó afectando a los clientes comunes, principalmente gente de clase media, que no pudieron seguir realizando sus pagos. Esto desencadenó en el colapso de todos los CDOs en funcionamiento que habían empaquetado una y otra vez sus deudas y la activación de todos los paquetes de seguros de CDS, que no podían ser pagados por sus emisores. En resumen, un verdadero desastre. El jueves 18 de septiembre de 2008, tan solo 3 días después de la quiebra de Lehman Brothers, los directivos de la Fed resolvieron que debían hacer lo que hasta ese momento se habían rehusado rotundamente. Debían salir a rescatar el sistema financiero y las entidades bancarias en aprieto. Solo que ahora el sistema ya había colapsado, y el costo del rescate ascendía a niveles exorbitantes, de más de 700.000 millones de dólares en distintas entidades. Tan catastrófica era la situación financiera que en dicha reunión uno de los consejeros dijo que de no realizar el rescate, muy probablemente no existiría economía para el lunes siguiente. Para la primera semana de octubre, el índice bursátil Standard & Poor's 500, compuesto por las 500 empresas más grandes de la bolsa, perdió un 21,6% de su valor total. Es decir, casi un cuarto del valor total de la bolsa americana simplemente desapareció de un día para otro. El resto de consecuencias han sido ampliamente cubiertas. Sin embargo, me gustaría realizar una reflexión sobre la teoría expuesta tras esta crisis, llamada la teoría de Too Big to Fail, o demasiado grande para caer, la cual evidencia la existencia de entidades que, al ser tan grandes y estar tan interconectadas con distintas economías del mundo, no deben quebrar, supuestamente debido al importante daño que esto le puede provocar al sistema financiero mundial, llegando incluso a plantear la idea de que es deber del Estado el de intervenir, si es necesario, para que esto no ocurra, teniendo que hacer por obligación los salvatajes con el dinero de todos los ciudadanos. Esto representa un obvio dilema ético. ¿De verdad es necesario que el Estado deba rescatar a privados que han aumentado sus niveles de riesgo sin considerar realmente las consecuencias? ¿Sabes? Me gustaría saber tu opinión. ¿Es realmente el deber del Estado encargarse de rescatar estas empresas? ¿Cómo crees que se nos vendrá la siguiente crisis? Espero tus comentarios. Muchas gracias, suscríbete si te gustó este video y dale like. Hasta luego.